Listo. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando, ¿no? Como en los últimos años del siglo XIX, la multitud se convierte en un personaje de la mano de una serie de transformaciones, ¿no? Políticas, sociales, económicas, y una serie de discursos emergentes relacionados con el higienismo y sobre todo, ¿no? La adaptación a las ciencias humanas del higienismo, ¿no? La idea de, por ejemplo, la psicología social, que es un discurso, un saber emergente en ese momento, ¿no? Y vimos toda este protagonismo de la multitud, sobre todo a partir del texto, el ensayo de Ramos Mejía, y cómo esta figura nueva que aparece en las ciencias sociales empieza también a aparecer en la literatura de la mano de un autor medio marginal y olvidado como Sicardi, ¿no? Francisco Sicardi. Parte de lo que habíamos visto en este tándem Ramos Mejía-Sicardi tiene que ver con cómo la multitud, ¿no? Empieza a concentrar una serie de estereotipos, ¿no? Sociales, económicos, raciales, en el que la figura de la multitud empieza a ser asociada a la figura del inmigrante, empieza a ser asociada con la pobreza, con las enfermedades, con el activismo político también, especialmente con el anarquismo, con la sexualidad, con la irracionalidad, ¿no? Todos estos elementos aparecen entremezclados y congregados en la imagen de la multitud, obviamente amparándose en toda esta caracterización en un principio científico, de objetividad científica que ya vemos, ¿no? Leído en el tiempo, es muy cuestionable, se puede leer en contrapelos, etcétera, etcétera. Se puede fácilmente desarmar. Esperen un minuto que me olvidé de silenciar el celular. Listo. Me interesaba puntualmente, yo dije, bueno, faltó de lo que estuvimos viendo en relación con la multitud, con cómo se caracteriza la multitud en Hacia la Justicia, que es el último tomo del Libro Extraño, trabajar con la figura de Goda, que es una figura central en el libro, sobre todo porque la cuestión de la asociación entre lo femenino y la multitud es un aspecto que está muy presente, no solo en Sicardi, sino que está muy presente en realidad en todos los pensadores positivistas, higienistas, que emulan a Le Bon. ¿Se acuerdan, no? Que Pablo Anzolavere, acá lo habíamos un poco retomado a partir del teórico, todos estos autores trabajan con la idea de la multitud a partir de un ensayo muy famoso que escribe Le Bon, un pensador francés, un científico francés, a finales del siglo XIX, ¿no? Y esta asimilación entre la multitud, acá está todo sonando, quiero que lo sepan, es como los espíritus sicardianos que me persiguen. Muy aparte, muy hacia la justicia, ¿no? Lo ominoso. Esta asociación, ¿no? Entre lo femenino y la multitud que plantea Le Bon es retomada, de hecho, por Gabriela Nussels, que es a la crítica que tienen ustedes para leer, ¿no? Como bibliografía obligatoria cuando lean Sicardi, ¿no? Y es ella la que plantea justamente esta relación entre la multitud, la caracterización de la multitud como personaje en Sicardi y lo femenino a partir de Le Bon, ¿no? De lo que Sicardi retoma de Le Bon. Y dice Nussels, ¿no? Gabriela, dice, justamente parte de la apuesta de Sicardi es ficcionalizar, ¿no? Las ideas de Le Bon sobre las multitudes, y estas tienen como eje, dice Nussels, la visualización de la multitud a través de imágenes de descontrol del cuerpo y las pasiones, ¿no? El descontrol del cuerpo y las pasiones. Esperen que van. Que justamente este descontrol del cuerpo y las pasiones parte justamente de la asociación entre el comportamiento de la muchedumbre urbana y de las mujeres, en tanto sujetos altamente susceptibles a los fenómenos de la sugestión hipnótica y el contagio por irritación. Es decir, que la asociación entre multitud y lo femenino se da a partir de la idea de que las mujeres son más sensibles, ¿no? Más susceptibles, que es una idea muy tradicional, ¿no? de lo femenino, ¿no?
y ancestral, diría, ¿no? Las mujeres no pueden hacer determinadas cosas porque son demasiado sensibles, ¿no? De hecho. En este sentido, esta asociación, ¿no?, que va a estar muy presente en estos textos, se encarna en el personaje de Goga en un extremo, ¿no? Goga es la versión extrema, no sé si alguien llegó a leer Hacia la Justicia, pero es la versión extrema de eso que se sugiere a partir de la muchedumbre y de, digamos, de la unión entre la muchedumbre y lo femenino como algo particular, como una existencia particularmente susceptible, irracional, ¿no? En oposición a lo masculino como, como lo racional, ¿no?, lo medido. Goga, como decía, va a ser la versión extrema de esta asociación, ¿no? Y va a ser quien se va a mostrar desde un principio como quien arrasa cualquier tipo de imposición moral, digamos. Goga está de vuelta de todo, porque como ella misma cuenta, fue violada a los 12 años y a partir de ese momento su vida ya no tuvo valor para la buena sociedad, podríamos decir, ¿no? Y a partir de ese momento se dedicó a la prostitución y después se enamora de Germán y lo acompaña en sus reclamos y en su movilización de las masas, ¿no? Esta idea de Goga como alguien que desde su propio cuerpo cuestiona, ¿no?, esa moral y y el control público del cuerpo, ¿no? Está puesta en escena particularmente en el momento en el que las muchedumbres se entrecruzan entre sí, ¿no? Y es un momento en el que ella se convierte en una líder más. O sea, están los líderes obreros, ¿no? Está Elvio, Germán y Ricardo, y también está Goga, que se transforma, deviene como una líder, podríamos decir. Y solo quiero que vean la caracterización del cuerpo de Goga, esto es lo que me interesa, como para que lo tengan en cuenta si les interesa trabajar ese tema después para el final. Dice Sicardi, ¿no?, en relación con Goga. Dice, 2 obreros levantáronla sobre sus hombros y la sentaron en medio de un estrépito de infierno. Las piernas quedaron colgando cubiertas por las medias de seda negra, y la piel rosada aparecía entre sus mallas aquí y allá, en puntos y estrellas. Era una sombría ninfómana, de ojos grandes y azules, y de rostro tormentoso y con todas las pasiones del lodazal. Crujían las sedas de su vestido, estrujadas contra el cuerpo de los atletas que la sostenían, ¿no? Es decir que ya desde la primera, digamos, desde las caracterizaciones de Goga, antes de que se ponga a cantar, que es como lo que después va a hacer para justamente avivar, excitar a las muchedumbres e incitarlas a la violencia, Goga ya es un cuerpo, ya es una persona, una mujer definida desde su cuerpo, ¿no? Y desde la sensorialidad y el efecto erótico que produce esas imágenes sensoriales respecto de su cuerpo, ¿no? Las piernas quedan colgando, ¿no? Se la levanta como una diosa, ¿no? Como alguien que se lleva en andas, el rostro tormentoso, los ojos grandes y azules, ¿no? Las pasiones, están todas, es un rostro atravesado por las pasiones del lodazal, ¿no? Es decir, que ella congrega al mismo tiempo todo lo negativo, ¿no?, de esa hipersexualidad, y al mismo tiempo una vitalidad y una sensualidad muy atrayente para quien lo lee, ¿no? Para quien lee es difícil pasar por alto el atractivo que genera Goga como personaje, en su rebeldía y en su transgresión. Es un cuerpo desatado en ese sentido, y desde ese lugar va a poder movilizar a las masas. Eso es parte de lo que se plantea en la escena, en el capítulo sobre ella, ¿no? Y el modo en que va a movilizar Goga a esas muchedumbres no va a ser con discursos políticos como Elvio o como Germán,
o como Ricardo. Va a ser con poemas. Y esto es un poco lo que me interesa que retengan para cuando vayan a leer la novela, ¿no? Va a ser con poemas que incluso por momentos que se convierten en gritos, que es un poema, son poemas que ella por otro lado performa, ¿no? Parece que está casi en trance cuando está diciéndolos, que producen efectos inmediatos sobre la muchedumbre, que también se excita, se excita, y en esa excitación entrecruza por un lado violencia y por otro lado deseo sexual, ¿no? Todo el tiempo se habla de la orgía, la bacanal, ¿no? Todo el tiempo aparecen estas palabras asociadas a la figura de Goga y el efecto que produce en la muchedumbre. A punto tal que en un momento se dice que entra como en trance y se dice que está loca, ¿no? Que ya directamente la muchedumbre deja de entenderla. Marco esto porque justamente en esta figura de Goga como la prostituta amante del anarquista, aparece, ¿no?, una figura femenina, sexuada, erotizada, violentada, porque como decía, se dice desde el principio que ella fue violada, digamos, que eso es lo que arruinó su vida, digamos, y que justamente por toda esta violencia que ella sufre, ¿no?, va a ejercer violencia sobre la sociedad. Eso es parte de su mensaje. Después termina siendo redimida, ¿no? Pero esto es como más adelante, en esta escena, ¿no? Y me interesaba esta figura porque, por un lado, ¿no?, Goga aparece como cierta ficcionalización muy atemorizada, como siempre en Sicardi, de algo que efectivamente está circulando en ese momento, porque a finales de los 90 se empiezan a fundar las primeras asociaciones anarcofeministas en la Argentina. De hecho, el primer periódico anarcofeminista argentino, y diría de Latinoamérica, es La Voz de la Mujer, que es un periódico que es de 1896, ¿no?, que Graciela también mencionó en el teórico la semana pasada. Es decir, que este personaje de Goga, amante del anarquista, ¿no?, que tiene un mensaje anarquista, pero que después se arrepiente, digamos, y que denuncia a los hombres que explotan a las mujeres, que violan a las mujeres, eso es parte de todo lo que Goga denuncia en su discurso, se puede pensar, ¿no?, en diálogo con estas primeras asociaciones anarcofeministas, porque de hecho La Voz de la Mujer es un periódico que por un lado se identifica con esta idea del grito, se identifica con la idea de la impugnación, digamos, del grito como denuncia y como impugnación, pero aparte hace denuncias muy parecidas a las que hace Goga en su discurso, ¿no? También denuncian la violencia sexual, el abuso por parte de los hombres poderosos, sobre todo se denuncia mucho el abuso sexual por parte o el abuso de poder por parte del sacerdocio, por un lado, y de los capitalistas, por otro, ¿no? Con el personaje de Goga, ¿no? Y en este sentido me parece que hay algo que puede relacionarse entre Goga y Clara. No sé si ustedes lo estaban pensando, pero con el personaje de Clara de La Bolsa de Huesos, que es también, ¿no?, finales de los 1893, ¿no?, finales del siglo XIX, y cómo, ¿no?, la literatura de estos hombres de ciencia como Holmberg y como Sicardi, ¿no?, muestra de alguna manera en esos cuerpos otros de estas mujeres, ¿no?, el revés de estos cambios que se están empezando a producir para las mujeres en la sociedad argentina. Digo, se puede pensar así, me parece a mí. ¿Por qué digo esto? Porque si Clara, como dice a Josefina Ludmer, es de alguna manera el revés, ¿no?, de esas primeras mujeres que estudian en la Facultad de Medicina, que son también las primeras feministas, también se puede pensar a Goga como el revés de estas primeras anarquistas, ¿no?, que están empezando a impulsar proyectos propios, fundar asociaciones, ¿no?
tener un rol importante, ¿no? en la lucha obrera feminista. Entonces, de nuevo, ¿no? Pensaríamos esta idea de la literatura como doblez, ¿no? La literatura, de una vez más, utiliza la ficción para construir una imagen del otro, ¿no? Y esa imagen del otro, en este caso es la otra, ¿no? Las mujeres otras, que están haciendo cosas que no deberían hacer, o no son propias de esa época, o son más de avanzada de lo que los hombres de la élite están preparados para aceptar, ¿no? Donde se cifran, ¿no? La idea de la literatura como un espacio o un discurso donde se cifran los temores, los fantasmas de una sociedad, y que se concentran a partir de la figura de la otredad, del otro, ¿no? Y del cuerpo del otro. Cuando, insisto, no necesariamente estos mismos escritores en sus posiciones políticas rechacen, ¿no? Rechacen eso de lo que están tan atemorizados, ¿no? De nuevo, yo digamos, siempre insisto que un tipo como Ramos Mejía promueve la inmigración, más allá de que después tenga una perspectiva absolutamente racista a la hora de establecer jerarquías y tratar de contener ese avance, eso que percibe como un avance, ¿no? Como una invasión. Lo mismo con Sicardi, digamos. Sicardi usa la ficción para, de alguna manera, depositar todo aquel rechazo, todo lo que le genera rechazo y temor de aquellas políticas que él, por otro lado, promueve. Dice, bueno, se necesita, ¿no? Se necesitan reformas, se necesitan reformas para evitar justamente el estallido. ¿Se entiende esta diferencia? ¿O por dónde pasaría la cuestión de la otredad en esta época en relación con la política y la ficción? Bueno, asumo que sí, están todos silenciados. Y justamente a mí me interesaba retomar esta idea, ¿no? De Clara y de Goga como estas otras, ¿no? Que conjuran miedos que están dando vueltas en la sociedad finisecular, porque un poco nos conecta con lo que teníamos para ver hoy. Estoy re bien de tiempo, no puedo creer. Lo que teníamos para ver hoy, ¿no? Que eran los textos de, una selección de textos de Ada Elflein y Alfonsina Storni, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede con las escritoras a principios del siglo XX? En medio de todos estos cambios que veníamos percibiendo, ¿no? Es como ver el otro lado de ese espejo, ¿no? Si estábamos viendo el revés, a partir de las figuras de estas otras, en los personajes femeninos que estábamos viendo, ahora estamos tratando de ver, ¿no? Cómo se definen las propias escritoras en relación con todos estos cambios y estos procesos de modernización que vimos que se estaban dando en la sociedad argentina de finales del siglo XIX. Justamente, ¿no? En clase ya venimos trabajando hace varias clases, ¿no? La idea de que de la mano de todos los procesos modernizadores que se dan en las últimas décadas del siglo XIX, empiezan a aparecer nuevas subjetividades, ¿no? O nuevas identidades agrupadas o relacionadas con nuevos sujetos sociales como, ¿no? La figura del obrero, la figura de la multitud, y también uno puede decir las nuevas mujeres, o las mujeres como también subjetividades emergentes, ¿no? Y tanto los obreros como las multitudes, ¿no? Que están como un personaje en sí mismo, y las mujeres pueden ser pensadas en este contexto de entre siglos, ¿no? De finales del siglo XIX y principios del siglo XX, alrededor de la idea de lo masivo, que es otra noción que va a empezar a circular en la época, ¿no?
la idea de la cultura de masas. Es decir, una cultura que ya no está tan definida por lo popular y la élite, sino por otro tipo de criterios que atraviesan esa división de clases. Eso es parte de la definición de la cultura de masas, ¿no? Por supuesto, muy incipientemente, ¿no? Pensemos que la cultura de masas en la Argentina, su apogeo va a ser a partir yo diría, de los 40 en adelante, ¿no? Se empieza a ver, si quieren, en los años 20, 30, pero ya en la primera década del siglo XX se empiezan a producir una serie de prácticas culturales que, vinculadas al ocio y a la clase trabajadora, que, ¿no?, empiezan a sugerir esta idea, ¿no? Esto lo trabaja muy bien Graciela Montaldo en su último libro, Museo del Consumo, ¿no?, en la que trabaja, por ejemplo, con expresiones como el circo, el tango, ¿no?, que son expresiones que justamente plantean esto, un consumo que atraviesa diferentes clases y que congrega, ¿no?, alrededor de ese acontecimiento diferentes perfiles sociales. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algún comentario? Sigo y en todo caso, después... Esperen, antes de seguir voy a prender el ventilador porque me estoy muriendo de calor. Bien, entonces decía, ¿no? Retomo un poquito lo que venía diciendo antes. En esta última unidad, ¿no?, que se llama Así un sensorio de los cuerpos, se concentra en tratar de pensar, ¿no?, estos fenómenos de estas subjetividades emergentes, estos cuerpos emergentes, como en la clave del programa, ya no desde la óptica de la ciencia y del positivismo, como veníamos viendo en las unidades anteriores, sino desde un abordaje que nos permita acercarnos a esas subjetividades emergentes, las femeninas puntualmente en este caso, desde su propia expresión, ya no son las otras, ¿no?, como veíamos en los discursos más positivistas de la época, sino desde su propia escritura y su propio lugar de afirmación, cómo ellas se construyen frente a estos problemas de la época y estos discursos de la época, ¿no? Y cómo, ¿no?, acercarnos desde este otro lugar, que no es ya el de la ciencia, ¿no?, nos permite pensar cómo se manifiestan esos cuerpos nuevos, ya no en el mundo de la ciencia, sino en un espacio que por otro lado ha sido tradicionalmente asignado a las mujeres, o pensado en relación con las mujeres, que es el de los afectos, la sensibilidad, ¿no?, las emociones. Este es como un territorio muy tradicional de las mujeres que podríamos pensar a principios del siglo XX toma un nuevo cariz, o eso es parte de la propuesta del programa y de esta cursada, ¿no? Pensar ese ámbito muy tradicional o muy tradicionalmente asociado a lo femenino desde otro lugar. Cómo permite ver cosas nuevas en relación con las mujeres y la construcción del yo femenino en esa época, ¿no? Para esto, un concepto central que organiza la unidad es la idea, ¿no?, la noción de sensorio que trabaja Francine Macielo en un artículo que tienen ustedes para leer como bibliografía obligatoria, ¿no? La idea de sensorio es la idea de un conjunto de sensaciones, ya no tanto de ideas, ¿no?, que reúnen el imaginario colectivo de una época, ¿no? Entonces ya no son las ideas lo que congrega un colectivo, sino que tiene que ver con una forma de percibir a partir de los sentidos, ¿no?, la sociedad de una época determinada. Y Macielo usa esta idea de sensorio para ir trabajando diferentes momentos de la literatura argentina, ¿no? Y para la década del 20 y la literatura de los años 20 y los años 30, utiliza la idea de sinestesia, ¿no?, el concepto de sinestesia para pensar esa literatura, las innovaciones que
que genera. ¿Alguien leyó el artículo de Macielo? ¿No? Bueno, repongo mínimamente, digamos, lo que me parece que está bueno recortar para que después ustedes lo vean más en detalle, ¿no? La idea de sinestesia, según Macielo, ¿no? Como la trabaja Macielo, siempre va a tener que ver con la idea de, dice ella, perturbar el archivo sensible de una sociedad, ¿no? Porque la idea de sinestesia siempre trata de unir una sensación con, no me sale la palabra, esperen que yo tengo la, ay. Bueno. La idea de sinestesia siempre remite, ¿no? A que a través del cuerpo, de la mente o del lenguaje, ¿no? Se va a percibir, va a haber una percepción desacompasada del mundo. Esta es como parte de la idea de sinestesia, por parte del sujeto. Con sensaciones que se producen a partir del encuentro de distintos tipos de estímulos. Dice esto Macielo, ¿no? La típica idea de sinestesia es, por ejemplo, las imágenes que ella encuentra en Art o en Sul Solar, en la que una imagen o una percepción auditiva se transforma en una imagen visual, por ejemplo. Ese es un típico recurso de la sinestesia, ¿no? Un típico recurso sinestésico, ¿no? Por eso es la percepción desacompasada del mundo, ¿no? Y Macielo justamente dice que la sinestesia, como recurso colectivo, dice, recorre tanto a las vanguardias de los años 20 como a Art. Eso es lo que le interesa a Macielo de la sinestesia, pensar dos estéticas y dos propuestas literarias y artísticas muy distintas en diálogo, para eso en parte usa la sinestesia Macielo, ¿no? Le interesa justamente para pensar un giro sensible de la literatura y el arte argentinos en la década del 20. Ella dice que ahí se produce un cambio que se puede percibir a través justamente de esta idea de sinestesia, ¿no? Y leo una cita de Macielo. Dice, la sinestesia conectó los niveles de experiencia racional e inconsciente registrando la distancia y la cercanía. El mundo devenía una posesión sensual cuya forma y sustancia fueron verbalizadas mediante el ondulante ritmo de sus frases. Un ambiente poblado por vistas, sonidos, sabores y ritmos en pleno contraste. Y por otro lado dice, la sinestesia visibilizó un conjunto de experiencias que en su diversidad y extrañamiento eludía tanto el control institucional como el control comercial estricto, propulsando más bien el potencial político subyacente de esas percepciones. Es decir, que lo que le interesa a Macielo de ese concepto de sinestesia es justamente, por un lado, como lo que se pone en primer plano es la idea de la percepción sensitiva, ¿no? De lo sensorial puesto en primer plano a la hora de escribir, de percibir el mundo y escribir, ¿no? Y pintar, porque ella también trabaja con artistas. Y por otro lado, cómo eso sensorial, ¿no? Esa percepción sensorial perturba, no tranquiliza, sino que perturba, dice ella, el archivo, ¿no? Ayuda a releer de otra manera la ciudad, la modernidad, perturba el archivo, ¿no? Va por afuera de lo institucional, dice ella. Como decía, Macielo trabaja años 20, años 30, y trabaja con figuras como Art, como Girondo, ¿no? Vanguardias. Uno se puede preguntar, Sul Solar, decía en el arte. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Eflen y Storni, ¿no? Porque ninguna de las dos eran vanguardistas, ni mucho menos, si bien, bueno, Storni en la última etapa de su obra poética, en sus últimos libros, se dirige un poco para ese lado, ¿no? Y es parte de la propuesta, ¿no? Por eso se llama la unidad hacia un sensorio de los cuerpos, digamos, la idea de justamente pensar qué es lo que pasa antes de todo ese cambio que describe Maciel en los años 20 y 30, ¿no? Cómo podemos pensar, o cómo, si podemos percibir, o cómo podemos analizar a las mujeres que empiezan a escribir en
la primera década del siglo XX, las primeras 2 décadas del siglo XX en realidad, entre 1900 y 1920, su relación con justamente esta idea de sensorio y de sensorialidad, de cuerpo sensorial como hiperabierto, ¿no? Y hiperreceptivo a la hora de escribir, ¿no? Es decir, que parte de las preguntas que recorren esta unidad es, por un lado, preguntarse qué lugar ocupan las mujeres, ¿no? En ese escenario que describe Macielo de modernización. Digo, ¿se hacen eco de esto? ¿Participan de eso o no? Porque parte de las preguntas también parten de la premisa de que, por ejemplo, Storni era una poeta muy rechazada por la vanguardia, ¿no? Muy apadrinada con todos sus recaudos y comentarios paternalistas por la generación de nosotros, como la generación anterior, pero muy criticada por los vanguardistas, como también comentó Graciela en Teóricos, y ni hablar de Eflain, que muere en 1919, o sea, ni siquiera participa de la década del 20, ¿no? Entonces, ¿se puede pensar que algo de eso ya aparece en ellas en relación con, ¿no?, cómo los cuerpos perciben la modernidad, ¿no?, cómo los cuerpos femeninos perciben la modernidad? ¿Procesan, ¿no?, ese archivo de sensaciones del que habla Macielo de una forma similar a la de los hombres o no? ¿O es de una forma diferente? También para ellas, ¿no?, la sinestesia funciona como una forma de, una vía de expresión que perturba el archivo de sensaciones o no, ¿no? Y en qué medida también este giro sensible que Macielo señala, ¿no?, ahí en la década del 20, les da mayor amplitud a ellas para escribir y para expresarse, o no, también, ¿no? Eso es parte de las preguntas que rondan alrededor de esta unidad. Justamente, como decía, ¿no?, para trabajar en esta unidad tenemos 2 escritoras, una mucho más conocida que la otra, imagino, ¿no?, que son Ada María Eflain y Alfonsina Storni. Pregunto, ¿conocían a estas escritoras? Sí. Alfonsina sí, pero a Eflain no. A Eflain no, bien. ¿Y Pierre, vos conocías a Eflain también o solo a Alfonsina? Sí, confieso que a las 2 las tenía de nombre, porque Alfonsina tampoco nunca la había leído, por más de que, digamos, tenía su nombre como canónico, insoslayable, pero nunca me había detenido a leerla. Me han pasado muchas cosas, ¿no? Pero con Alfonsina me pasa. Bueno, bien. ¿Y de Eflain, que la tenías de nombre, sabés algo? ¿Tenías alguna idea sobre ella? Sí, la había escuchado mencionar también, pero así como un nombre simplemente, una sombra, ¿viste? Como algo que había que leer en algún momento, y también quizás Alfonsina más como un nombre que también es una escritora, y Eflain más como un nombre como, nada, nombremos una escritora mujer de comienzo del siglo, nombramos o sea, no sé si estoy siendo muy estúpidamente reduccionista, pero asocia su nombre a eso. Alfonsina, en cambio, la asociaba más al canon literario, por más de que no la había leído. Claro, bueno, sí, porque bueno, Alfonsina es mucho más conocida que Eflain. Eflain, de hecho, es una escritora que fue bastante popular en su momento, más bien asociada a la literatura infantil, digamos, van a ver mucho, si ustedes googlean, ¿no?, la idea de Eflain vinculada con la figura de la maestra, cosa que ella era maestra, pero prácticamente no ejerció la docencia, ¿no?, pero sí es construida muy desde ese lugar, y sobre todo la autora de leyendas patrias, ¿no?, literatura infantil, literatura patriótica, ¿no? Esa imagen que fue muy conocida Eflain en su momento y muy promovida y bastante popular, cayó rápidamente en el olvido, o bueno, cayó en el olvido como hacia mediados del siglo, ¿no? Y recién en los últimos años empezó a ser, ¿no?, releída, revalorizada, sobre todo desde otro lugar que es justamente desde el lugar de su narrativa de viaje, ¿no? Y más desde justamente el intento de leerla, la idea de leerla, como una escritora profesional que trabajaba en un diario, cosa que, ¿no?, sucedía ya no
digamos, tratar de separar justamente o de desarmar esa leyenda autoral que tenía tan impuesta relacionada con la docencia y lo infantil, ¿no? Efraín además muere muy joven, nace en 1880 y muere en 1919, con lo cual quedó un poco encapsulada incluso en esa, no tuvo hijos, no se casó, no tuvo hijos, con lo cual eso, quedó muy encapsulada en ese principio de siglo, ¿no? Y en esa imagen. Y un poco todos los trabajos críticos sobre Efraín de los últimos años apuntan justamente a desarmar esa mirada de, ¿no?, la escritora patriota, la escritora maestra, ¿no? Así que a mí me gustaría, en lo que queda de práctico, concentrar un poco más en Efraín y en todo caso después ir a Storni para el cierre, porque aparte Graciela le dedicó 4 horas a Storni en el teórico, con lo cual tienen un buen recorrido ahí también para trabajar Storni para el final, ¿no? Si la quieren trabajar. Aparte porque me quiero dejar un tiempito para hablar de las monografías y del final. Entonces, vamos a concentrarnos un poco más en Storni en esta clase, ¿no? Que es en Efraín, que es la menos conocida de las dos, la figura menos conocida. Mónica Zurmuch, que es uno de los textos que tienen para leer, ¿no? Una de las que trabajó a Efraín en los últimos años y que escribió sobre ella, señala justamente esta cuestión de que Efraín prácticamente no ejerció la docencia, digamos, si bien se la presenta como una maestra, y ella señala que la propia Efraín, ¿no?, se hizo eco de esta construcción de la escritora infantil, la escritora de las leyendas patrias, ¿no? Para justamente, como una treta del débil, ¿no? Para poder negociar esa pose, si quieren, más tradicional, para poder tener otras libertades en su vida privada y en su vida como escritora también, ¿no? Entonces, Zurmuch dice puntualmente, Efraín construye una imagen de sí misma como maestra de escuela rural, rodeada de niños, con el fin de crear un intersticio en la sociedad de la época que le permitiera llevar una vida independiente, ¿no? Esto dice Zurmuch. Ahora bien, ¿en qué consiste esta vida independiente que señala Mónica, ¿no? En principio, es una vida que está atravesada por el espacio del diario, ¿no? De un diario que aparte en ese momento es uno de los diarios más modernos de la Argentina, por más que a nosotros nos suene un sinsentido, porque hoy es uno de los más tradicionales y conservadores, que es La Prensa. La Prensa en ese momento es uno de los diarios más leídos de la Argentina y es uno de los diarios más modernos y más populares. Dicen que quienes se dedican a estudiar más específicamente la historia de la prensa, parte de esa vocación popular que tiene la prensa en ese momento tiene que ver con el espacio que le daba a los anuncios, algo que después, por ejemplo, mucho más adelante en el tiempo pasó a ocupar, algo que después pasó a ocupar Crítica, ¿no?, como diario, que se funda apenas algunos años después, y después mucho más adelante Clarín, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay que pensar a la prensa como un diario popular, esto es lo que quiero decir, en ese momento, ¿no? Y Efraín es contratada, es una de las primeras mujeres contratadas para trabajar en el diario, ¿no?, como una escritora asalariada, cosa que era algo muy atípico para esa época, ¿no? Ella es contratada a entrar en el diario en 1905, se dice por recomendación, ¿no?, en parte de Mitre, que ella había sido institutriz de los hijos, y se cuenta, la leyenda cuenta que es por también, que es su propia madre, ¿no?, que era una inmigrante alemana, que se dedicaba a la docencia, maestra, que lleva, ¿no?, sus cuentos a la redacción de La Prensa, los leen y la contratan. Ahora bien, esta idea muy moderna asociada a Efraín, una escritora asalariada trabajando en el espacio de la redacción, ¿no? Piensen en las redacciones como espacios masculinos, y piensen, ¿no?, también ese espacio como un espacio de mucha visibilidad, porque el edificio de La Prensa en esos años es el edificio que hoy está cerrado, que está en Avenida de Mayo, se acababa de inaugurar y era un edificio en el que se producían eventos para el público, digamos, era un espacio bastante visible para la sociedad porteña de ese momento, ¿no? Entonces, este lugar de
¿no?, del diario y de la redacción, sumamente moderno, masivo en ese sentido, ese principio de, ¿no?, cultura masiva que comentaba antes, que se empieza a producir a principios del siglo XX, está asociada a Eflain por el trabajo, ¿no? Pero no sin determinadas limitaciones y contenciones, podríamos decir, ¿no? Porque de hecho a Eflain empieza a trabajar en la redacción, pero se le reserva una salita especial, ¿no? Esto lo analiza muy bien Claudia Torre en un artículo que tiene sobre ella, ¿no? Un cuarto propio, como dice Claudia Torre, que al mismo tiempo marca un logro y una diferencia, porque justamente como Eflain era una mujer joven y soltera, no puede estar con sus compañeros de redacción, ¿no?, sus compañeros hombres. Entonces se le reserva esta salita donde ella va todos los días, más o menos 2 horas, a escribir. Ahí empieza escribiendo cuentos que se publican los domingos en el espacio de folletín de los domingos en la prensa, que empiezan siendo justamente leyendas, ¿no? Leyendas históricas, tener cierto atractivo para el público infantil, y de a poco van a ir mutando y va a ir incorporando justamente otras temáticas. Aparecen varias ficciones, ¿no? En 1908, 1909 empiezan a aparecer toda una zona de ficciones que a mí me parecen re interesantes, pero que bueno, acá no hay tiempo de incluirlas, que tiene que ver con mujeres anónimas, profesionales en la ciudad, ¿no? Y los conflictos que tienen esas mujeres, ¿no? Y finalmente empieza a escribir, ella se lo propone al diario y el diario acepta, empieza a escribir crónicas de viaje, es decir, empieza a viajar por el país, que es algo que en ese momento se vuelve bastante popular, ¿no? La idea del corresponsal nacional, ¿no? El corresponsal que viaja por el país y le cuenta al público urbano, masivo, porteño en general, qué hay en los rincones de la patria, ¿no? Esta es la idea del corresponsal nacional, ¿no? Una de las figuras más conocidas de corresponsal en esa época es Pairó, por ejemplo, ¿no? Ahí quien trabajó mucho esta figura, de hecho ¿no?, el eje de su tesis de doctorado es Martín Cervelli, que es profesor de la carrera también, que tiene un libro, justamente su último libro, justamente trabaja con esta idea, ¿no?, de la figura del corresponsal, el tipo que viaja por la Argentina, esta Argentina que está pacificada, ¿no? Recordemos de dónde venimos, ¿no? De la década del 80, ¿no? Todos estos viajes empiezan a finales del siglo XIX, estas nuevas fronteras, y en las que, ¿no?, se empieza a configurar una idea de naturaleza, ya no en términos de barbarie política, sino en términos de atractivo turístico. Tiene que ver con eso la figura del corresponsal en gran medida, ¿no? De una naturaleza que se vuelve pintoresca y aventurera en lugar de peligrosa, ¿no? Ya esa frontera que había, que en el siglo XIX significaba el peligro, ¿no?, político y el otro cultural y político. A partir de 1913, entonces, Eflain empieza a escribir crónicas de viaje, con una particularidad que, a diferencia de sus colegas hombres, Eflain en general viaja con otras mujeres, ¿no? Esto es algo muy importante que va a aparecer todo el tiempo en sus crónicas. Y realiza varios viajes, ¿no?, que se van publicando de manera episódica en el diario, hasta que muere, digamos, se enferma en un momento y muere en 1919, ¿no? Toda la última parte de su trabajo en el diario tiene que ver con estos viajes, ¿no?, y con sus crónicas de viaje, ¿no? Nosotros vamos a ver, la selección que tienen ustedes para trabajar es el primer viaje, el ascenso del Cerro Pelado, en Mendoza, y creo que el segundo que publica acá es el viaje al norte. Es decir que, sí, Pierre, decime.
No, no, perdón, es completamente prescindible, obviamente. Pero me acordé de dónde me sonaba más que nada el nombre de Elfen, y capaz es, digo, útil o no, pero Beatriz Viterbo sacó hace poco un librito de cronistas y también como pioneras, era como la bajada. Lo compré, se lo regalé a mi novia, lo quería leer, pero dije, como bueno, lo leo más adelante. Y ese era uno, estaba Juana Manso también. Sí, sí. Justo, yo no sabía que iba a gustar esta materia, y justo lo había comprado, salió como a principio de año. Sí. Y ahí estaba, ahí creo que hay textos de ella, no pude leer aún el libro, pero eso, ahí me acordé como cuando dijiste, cuando fuimos acercándonos hacia esa parte del corpus, dije, ah, claro, es una cronista también. Sí, esa edición creo que es Adrián Hidalgo, ¿puede ser? Ahora me genera duda si no es Adrián Hidalgo. Sí, es Adriana Hidalgo, me confundí Sí. yo, es Adriana Hidalgo, sí, no es Beatriz Sí, Viterbo. sí, está buena esa compilación, es una antología. Y tiene uno que también a mí me encanta, que es el de Juana Rocobuela, que es Juana Rocobuela era otra anarquista, ¿no? Que tiene un periódico más adelante, funda un periódico más adelante, bastante importante, que se llama La Tribuna. Era una activista anarquista, anarcofeminista, que es expulsada por la ley de residencia escrita por Cané, ¿no? Y el relato de viaje de ella, el libro de viajes, es todo el recorrido que hace ella desde que la expulsan de la Argentina y cómo vuelve. Es genial, ese es buenísimo ese, así que también, ese está. Después ¿Y miralo ese porque está te va a ahí, gustar. ese texto que hiciste está en ese mismo libro? Sí, sí, sí. Ah, espectacular, ok, Así que buenísimo. sí, hay Lo tengo varios, ahí. es una antología. Sí, sí, sí. Igual ese está en internet también, así que cualquier cosa se puede encontrar. Circula, creo. Volviendo entonces a Elflame. Yo decía, ¿no? Esta vida independiente que mencionaba en relación con Elflame, ¿no? Que tiene que ver también con ser soltera, no haberse casado, ¿no? Vivir con otra mujer, que eso también es algo que, la cuestión de la homosexualidad de Elflame obviamente nunca se dijo, y es algo que se infieren las críticas de Elflame, ¿no? Los críticos de Elflame, pero ya no haberse casado de por sí, la decisión de no casarse de por sí es una decisión sumamente no diría, me sale contestataria, no es contestataria, pero sí es una decisión que se aleja del deber ser, esto es lo que quiero decir, ¿no? No se casa, decide no casarse. Decide no casarse, trabaja en este espacio moderno, ¿no? Y aparte viaja por el país con otras mujeres. Y me interesaba justamente marcar esta idea del espacio moderno, del diario como un espacio moderno, ¿no? Porque la propia Elflame en su diario lo registra de esta manera, y a mí eso me parece también, el diario de Elflame, quiero decirlo, si alguna vez lo encuentra, me avisa, me escriben y me avisan, porque se publicaron fragmentos en la prensa sobre el diario de Elflame, pero está inhallable y yo, si algún día lo encuentro, moriré feliz. Dice esto Elflame en su diario, ¿no? Cuando va a visitar la prensa, ¿no? El diario de la prensa por primera vez, ¿no? Y escribe esto sobre su experiencia en el diario, ¿no? En la redacción. Dice Elflame, ¿no? Me dura la impresión de haber llegado por fin al lugar que inconscientemente buscaba. Allí piensan como yo, aman lo que yo amo, sienten lo que yo siento. Caminamos hacia el mismo fin, giramos en el mismo círculo. Al cruzar la avenida, el foco parecía saludarme. En verdad, creo que me alumbrará el camino, porque tengo mi camino trazado y quiero llegar hasta la cumbre. El mecanismo atronador, con sus 1000 ruidos y fascinador en su complexión de gran establecimiento moderno, ¿no? Se refiere a la prensa de la prensa, se ha apoderado de mí, el mecanismo de la prensa se ha apoderado de mí, ¿no? Me ha aprisionado entre sus redes y volantes, y ya no me soltaré más, porque he hallado allí lo que buscaba instintivamente: actividad, labor fecunda, la vida misma febril y agitada. Veremos lo que hace de mí, ¿no? Entonces, ¿qué observan de esta cita, no? ¿Cómo se constituye la subjetividad femenina en este apartado? ¿Qué dice, no? De su deseo y de esa experiencia en la redacción de la prensa. ¿Qué les parece?
Lo dejo así, lo pueden leer. ¿Qué transmite Airflame? Yo los escucho, ¿eh? O sea, perdón, muy instintivamente, mucha pasión, o sea, mucha felicidad por acceder a un lugar como ese, digo, al lugar, digamos, de la máquina de la prensa, ¿no? Eso me surge. Sí, mucha pasión y también hambre de gloria, ¿no? Dice, quiero llegar hasta la cumbre, eso es parte de lo que expresa ese yo narrativo, ¿no? Ese yo autoral. Y también, ¿no? Es un yo que está totalmente atravesado por el espacio moderno y por todos sus efectos sobre el cuerpo, ¿no? El mecanismo atronador con sus 1000 ruidos, ¿no? Y fascinador en su complexión, ¿no? Por ahí pasa la percepción de Airflame, ¿no? Hola, ¿se escucha? Sí, a ver, pará, voy, porque como no los veo, no sé. Acá. Sí, Yo aparecí, perdón, estaba en la calle y por eso no podía poner. no hay problema. A mí lo que me parece con la cita es eso de lo que buscaba, dice en un momento, lo que buscaba instintivamente, en contraposición, no sé, a las crónicas de Alfonsina, donde habla del matrimonio, de lo que hay que buscar, de ese decálogo que había que seguir. Acá no está buscando eso Airflame, lo que busca es justamente su trabajo, o lo que la apasiona de su trabajo y no el casarse o el buscar esposo. Exactamente, sí, sí, ni hablar. Ahí la diferencia en todo caso está dada porque, digamos, por la posición que asumen estos dos sujetos femeninos, ¿no? Estos dos yo femeninos, ¿no? Por un lado, Airflame lo asume esa otra vía, pero, y aparte la asume en el diario íntimo, ¿no? Ella no lo publica eso, por un lado, eso también es importante tenerlo en cuenta, y por otro lado, Alfonsina, en realidad lo que está asumiendo ahí después va a haber otras, ¿no? Otras versiones de Alfonsina y otras de... Pero cuando ella habla del deber ser, habla de ese deber ser para criticarlo, ¿no? Entonces la posición es irónica, digo, en ese sentido hay dos posiciones distintas respecto de algo muy similar, sí. Claro, sí, sí, al final, digamos, cuando habla eso del decálogo ese que había que seguir, se nota que lo critica y dice, bueno, no me queda otra que soy eso, soy un decálogo andando, en Claro, seguir repitiendo y repitiendo lo mismo. claro, son como diferentes vías para expresar cuestiones similares que tienen que ver con la asunción de autoría, la asunción de hambre de gloria, ¿no? De ambición autoral, ¿no? Ya no se escribe porque ocupa las horas de ocio, ¿no? La idea de que ya no hay modestia de por medio, esto es lo que a mí también me interesa, ¿no? La pose de la modestia, que es algo muy recorrido y muy común en el siglo XIX. Las mujeres deben ser modestas, entonces las mujeres que escriben deben ser prudentes a la hora de escribir, como Gorriti, o terminan siendo mujeres monstruosas, como Manso, digamos. Las mujeres que asumen abiertamente la ambición autoral son muy criticadas en ese gesto, entonces tienen que guardarse, ¿no? Ese es un típico gesto de Gorriti, pero también, por ejemplo, de Eduarda Mansilla, que no vemos en esta cursada, pero que también es más parecida en ese sentido a Gorriti que a Manso, ¿no? Manso era bien confrontativa y así lo sufría, ¿no? Ni hablar de Mariquita, que ni siquiera publica. Entonces, por un lado está esto, la ambición autoral y el hambre de gloria. Por otro lado, me parece que lo que a mí me parecía también interesante de la cita, y por eso se las traje, ¿no? Que no está en lo que ustedes están leyendo, tiene que ver con justamente la aparición de ciertos rasgos sinestésicos, si quieren, ¿no? En esa percepción del espacio. Por eso a mí me interesaba también la cita, ¿no? Ella dice, por ejemplo, habla del espacio de la redacción como un espacio que se caracteriza por imágenes sensoriales, ¿no? El estruendo de la redacción, esos mil mecanismos que están sonando al mismo tiempo. Eso tiene que ver con este espacio, digamos, con cómo narrar este espacio moderno, cómo se narra a partir de la imagen auditiva, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que aparece, que
que acerca esta cita o aparecen elementos sinestésicos en esta cita es, ¿no?, la vivificación de los objetos, el foco que la mira cuando sale, ¿no?, ese foco de la luz que la mira cuando sale del edificio. O también la metaforización del cuerpo propio, que eso es algo que también va a ser propio de los recursos sinestésicos de los años 20, ¿no?, que es ella atrapada en los engranajes de la imprenta, ¿no? Eso es otra cosa que aparece en esta cita, ¿no? Es decir que, digo, ¿se acuerdan que yo decía, Macielo usa la idea de sinestesia para la vanguardia, los años 20, los años 30, para pensar la modernidad? La idea, justamente, cuando pensamos en hacia un sensorio de los cuerpos, es tratar de leer en Airplane y leer en Storni estos destellos, estos primeros elementos, ¿no?, que aparecen asociados con una nueva sensibilidad corporal, o como con una nueva forma de contar el cuerpo propio, ¿no?, en la escritura, ¿no?, de estas mujeres. Y cómo empieza a aparecer el cuerpo, justamente, al aparecer lo sensorial, aparece el cuerpo, ¿no? Esto es lo que quiero decir. Que es algo que ya sabemos, ¿no?, es algo bastante problemático para las mujeres, para que las, digamos, a la hora de las mujeres, a la hora de narrar las mujeres su cuerpo propio, ¿no? Es más, si pensamos, ¿no?, esta primera imagen de Airplane saliendo de la redacción, enloquecida, diciendo, acá piensan como yo, sienten como yo, ¿no? Los redactores, los periodistas, no otras mujeres, ángeles del hogar. El estruendo de la redacción, ¿no? Ya podemos pensar ciertos contrapuntos con las escritoras que vimos en las unidades anteriores, ¿no? Para empezar, el hogar no aparece en esta versión de Airplane, ¿no? Tampoco va a aparecer en los viajes, en su narrativa de viaje, ¿no? Mientras que el hogar es un lugar, digamos, un espacio central en la escritura de Gorriti, de Mariquita, ¿no?, incluso de la propia Manso, ¿no? Digo, Manso es muy contestataria, pero nunca cuestiona el rol primordial de la mujer como madre y esposa, ¿no? Eso también es importante decirlo y pensarlo. Claro, en Manso quizás menos el hogar y más el nidito con el marido, ¿no? O sea, claro, pero es el hogar. Sí, total. Sí. Digamos, Manso lo que dice es, la misión primordial de la mujer es la maternidad y el hogar, pero para poder hacer de esa construcción, digamos, social, o de ese rol social, un rol feliz, se necesita que la mujer esté en igualdad de condiciones que el hombre, digamos, que acceda a los mismos derechos, digamos, eso es parte del planteo de Manso, ¿no? Creo, profe, que en el chat sí. hay algo de esto. Están publicando. A ver. No me salta. Hay presencia del espacio público, sí, exactamente. El espacio laboral es un espacio público, exactamente, sí, exactamente. Y de hecho, ¿no?, cuando estas mujeres, ¿no?, cuando vimos, ¿no?, en el caso de Gorriti, Manso, Mariquita, cuando aparecen desplazadas del hogar, ese desplazamiento es vivido como una falta, ¿no? Después estará, ¿no? Es como, ese desplazamiento es vivido como la pasan mal a eso, esto es lo que quiero decir, ¿no? Después está la ficción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gorriti, cómo Gorriti reinventa o reconfigura todas estas ideas en torno al hogar y al viaje en un texto como Peregrinaciones, que es justamente la ficción, ¿no? Cómo se autoficcionaliza ella en todo caso. Bien, me interesa esto de la cuestión del hogar y el espacio público porque justamente en Airplane no solo va a aparecer el espacio de la redacción, sino que va a aparecer el viaje, ¿no?, la naturaleza, que es lo que pasa cuando Airplane viaja, empieza a viajar. Y por otro lado, otra cosa que me interesaba como pensar como en contrapunto, es la idea de que el mundo, que es esto que comenta Airplane, ¿no?, que dice, la vida misma febril y agitada, ¿no?, la idea de salir al mundo, es vivido por Airplane como una experiencia positiva, ¿no? Mientras que el mundo, el exterior, en el caso de
de las escritoras del siglo XIX es una instancia problemática, digamos, podríamos decir, ¿no? Muchas veces se configura como una amenaza o un peligro del cual hay que estar precavidas, ¿no? Gorriti debe protegerse de la maledicencia, ¿no? Debe ser prudente, debe promover justamente la sociabilidad, la cultura del trato. En el caso de Manso, el mundo es vivido como una experiencia de rechazo, ¿no? Por ejemplo, los estadounidenses, ¿no? Que le produce indignación, ¿no? Que la lleva a denunciar. Y en el caso de Mariquita, ¿no? La política, la violencia, la llevan, el mundo de la política y la violencia, ¿no? La llevan al exilio y a formar otro tipo de cofradías, por ejemplo, con su hija, ¿no? Ella todo el tiempo de sus cartas a Florencia expresa que está cansada de la política, por más de que nunca se canse Mariquita de la política, ¿no? En cambio, en Eflain, el mundo aparece como algo que estimula y que fascina, ¿no? Al show toral, ¿no? Es una experiencia sensible que exalta los sentidos, que estimula la imaginación y que desordena. Dice, veremos lo que hace de mí, no sé bien qué me va a deparar esta experiencia. Es lo que podríamos llamar, o lo que a mí me gusta llamar, ¿no? Eflain expresa deseo de mundo. Y es un deseo de mundo que aparte se va a ir profundizando, digamos, si aparece al principio, digamos, si aparece en sus comienzos en el diario íntimo, y Eflain no lo publica, digo, podemos pensar que esta entrada es de 1905, y Eflain no lo publica, sí progresivamente lo va a ir expresando, porque digo, es algo que aparece, podríamos pensar, en su narrativa de viaje, en sus crónicas, ¿no? Esta idea de salir a recorrer el mundo, y que esa recorrida del mundo sea una experiencia positiva, no peligrosa, ¿no? Peligrosa, básicamente. O que le haga extrañar el hogar. Y esto en algún punto, ¿no? Es lo que vamos a ver en las crónicas de viaje, ¿no? El deseo de Eflain, de este yo, si quieren, este yo femenino, narrativo, ¿no? De lanzarse a la aventura y de llevar a la escritura, ¿no? La experiencia del cuerpo femenino en espacios, en pleno proceso de modernización, en espacios que están todavía silvestres, ¿no? No son urbanos, pero al mismo tiempo que están empezando a ser reconvertidos o reconfigurados por el Estado. No sé si alguien leyó las crónicas de Eflain. Paula me parece que las había leído. No sé si alguien más. Sí, sí. Bueno, de lo que leíste, ¿no? El ascenso al Cerro Nevado y el viaje a Mendoza, el viaje al norte, ¿no, Paula? Sí. Bien, de lo que leíste, vamos, ¿qué sensación te quedó o qué es lo que más te llamó la atención? Me pareció que era muy diferente cómo se construía ella y cómo construía el viaje de lo que vimos hasta ahora. Me hizo acordar hasta cierto punto más a Sarmiento que a... Ahora que estoy con la cámara que la apago y la prendo con Marcelato. Me hizo acordar más a Sarmiento que a que la construcción que hace Laura, que hace Gorriti de Laura, por ejemplo. O a Juana Manso. Juana Manso sufría todo el tiempo, pobre, porque la pasó muy mal. Pero se nota como que disfruta y que como que construye desde otro lado también. Y justamente, ¿por qué te parece que se parece más a Sarmiento que a Manso o a Gorriti? Y creo que porque está, o sea, primero porque está en otro momento histórico, ¿no? Obviamente, y tiene toda una construcción de su persona que es muy diferente a lo que era Juana Manso y no tiene, digamos, la cosa de madre sufrida, que es parte de la cosa que tenía Juana. Y me parece que ella, al ser una persona, o sea, al ser una escritora que le pagan el viaje, o sea, se parece mucho más al personaje de Sarmiento en ese sentido. O sea, lo único que cambia es el género, pero tampoco, o sea, si bien construye desde el género, porque marca lo de los viajes y que todo el mundo como que se horrorizado, se escandalizaba, estuvieran viajando mujeres, como que
está ahí, pero como que es una cosa más de lo que cuenta, no es todo ella, digamos, o no sé cómo explicarlo mejor, perdón. No, es que me parece que es muy, digamos, es muy al lugar, digamos, que te recuerda a Sarmiento, porque parte de lo que va a hacer Efraín, me parece a mí, en relación sobre todo con la construcción de la naturaleza, que aparece en los viajes, tiene que ver con releer el canon del siglo XIX. Entonces, hay fragmentos que releerlo en otra clave, ¿no? Que tiene que ver justamente con la clave del turismo-aventura, si quieren, para decirlo así con un término moderno, ¿no? Entonces, parte de la forma en que se construye esa naturaleza remite al sublime. Digamos, la naturaleza es sublime, y eso es parte de la experiencia que se va a buscar al rincón de la patria. Digamos, ¿por qué se abandona la ciudad? Para ir a buscar una experiencia diferente al encierro urbano, ¿no? Esa vida de trabajo, ¿no? Y parte de eso que se va a ir a buscar tiene que ver con esa naturaleza que ella ya ha leído, ¿no? Recordemos, Efraín era maestra educada en los colegios nacionales, es como la versión de la figura del inmigrante de segunda generación que salió bien, digo, cuando hablamos de Canvas, ¿no? De Genaro y de todos estas novelas xenófobas, etcétera, etcétera, Efraín es lo que sale bien, ¿no? Es hija de unos inmigrantes, alemanes en este caso, educada en la escuela pública argentina, ¿no? Maestra, que se convierte en escritora, ¿no? Entonces parte de su imaginario está construido por esos clásicos, devenidos clásicos o nuevos clásicos, que son Sarmiento, Martín Fierro, de hecho van apareciendo en sus lecturas, ¿no? En sus crónicas de viaje. Y en este sentido, me parece que esta idea de la felicidad, ¿no? Tiene dos caras, ¿no? Por un lado tiene que ver con el objetivo de por qué Eflen está ahí, que tiene que ver con vender, de alguna manera, muy entre comillas, una experiencia al público masivo, urbano, digamos, al público de la prensa, que es su público, al gran público de la prensa, ¿no? Y por otro lado también tiene que ver con apaciguar una presencia que podría ser pensada como disruptiva, que es justamente la idea de mujeres viajando solas por Argentina, digamos, por lugares inhóspitos. Por eso Eflen todo el tiempo va a estar marcando que está acompañada, que eso no es peligroso, está invitando a otras a hacerlo, ¿no? Tiene que ver con justamente apaciguar esos gestos disruptivos que ella misma encarna al salir de viaje, ¿no? Con sus colegas. Y marco esto porque si Eflen apacigua, Storni sube el volumen, digamos, en ese sentido lo quiero marcar, ¿no? Eflen todo el tiempo va a estar todavía como negociando sus propias rebeldías y sus propios desafíos, ¿no? Mientras Storni, y este es el gran cambio de Eflen a Storni, al revés, se construye sobre esas diferencias, ¿no? Y las impugna, las señala, justamente las subraya, ¿no? Tengo que acelerar porque me estoy quedando sin tiempo. Entonces, ¿no? Parte de la idea de los relatos, de estas crónicas de viaje que va a pedir, digamos, que va a escribir Eflen, tiene que ver con narrar aventuras en las que la naturaleza conserva este potencial sublime, ¿no? Al ser presentada en función de un imaginario salvaje cuyos efectos se evidencian en el cuerpo. Y esto es lo que a mí me interesa, como tratar de recortar de Eflen, cómo en sus crónicas lo que aparece es esta naturaleza sublime que podemos identificar con el siglo XIX, pero al mismo tiempo aparece un sujeto moderno, o un cuerpo moderno, que es el de las propias mujeres que están, ¿no?, atravesando esas aventuras, protagonizando esas aventuras, ¿no? ¿A qué me refiero con paisaje sublime? Quiero mostrarles, por ejemplo, una cita, ¿no? Esperen que quiero ver por dónde salteo. Dice, por ejemplo, Eflen, ¿no? En un momento, esto es en el viaje al norte, creo. Concibo ante este paisaje que las razas primitivas que poblaron la llanura tuvieran el empuje del viento pampero,
que el gaucho sucesor y hereditario de indios y conquistadores fuese indómito, a todo freno y sintiese ebria el alma del espacio. ¿Dónde comienza esta planicie desmesurada? ¿Qué mares, qué montañas pueden ser bastante hondos y bastante imponentes para poner límite a su desbordante inmensidad? No ignoro que esos límites existen, pero también que ese conocimiento se llega a dudar cuando el rápido, en carrera vertiginosa, devora legua tras legua la llanura continua siempre, ¿no? Y otra más les leo para que vean un poquito más adelante, ¿no? Estas son todas imágenes de la Pampa. Bajo un cielo blanquecino se tiende la tierra amarilla y parda herida de profundos tajos como un cuerpo que se hubiera encogido por el calor de un horno. Extiéndese por leguas y leguas los montes de chañar, los jarillales, los cactus y arbolillos y arbustos retorcidos, achaparrados y contrahechos. Semienterrados en la arena vemos troncos de árboles, raíces y ramas que nos parecen cuerpos humanos. En vano la mirada, pájaro cansado, busca en el yermo salitroso y calcinado un hogar donde posarse y descansar mientras los pulmones trabajan angustiados por la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, marco estas dos versiones del paisaje de la Pampa, porque me parece que por un lado aparecen varios tópicos relacionados, como decíamos, con la imagen de lo sublime, del paisaje sublime del siglo XIX, ¿no? La idea de la llanura como mar, del gaucho como una extensión de esa llanura, una figura que surge de esa llanura, ¿no? La idea de un paisaje que se sobreimpone sobre el sujeto, ¿no? Que se impone y lo deslumbra. Y a su vez, ¿no? Dice, en un momento dice, es un panorama salvajemente bello donde se yerguen extrañas bestias de pesadilla, ¿no? O sea, hay algo todavía misterioso en esa naturaleza. Esto es lo que quiero marcar, y que es lo que le interesa en algún punto vender a Efren. Digo, hay una experiencia otra que corta con la rutina de la vida en la ciudad, que esto es parte de lo que se trata ir a viajar en estas expediciones, ¿no? Colectivas. Y por otro lado, en la cita también me parece que lo que aparece, digamos, en la primera cita lo que aparece al final es la idea del tren, ¿no? Ella está mirando todos estos paisajes que le producen sed, ¿no? Que le generan impresión, etcétera, etcétera, en un lugar sumamente cómodo, que es un tren, en el que viaja a alta velocidad, de alguna manera protegida de la intemperie. Esto es lo que quiero decir. Es decir, que esa imagen sublime, ¿no? Y salvaje de la naturaleza se mira desde un lugar cómodo, y se dice que ese lugar es cómodo y protegido. Esto es lo que quiero marcar, ¿no? Es decir, que el sublime se convierte en una experiencia estética, que no pone en riesgo el cuerpo. Esto es lo que me interesa, ¿no? Y esto es lo que le interesa también marcar a Efren como experiencia de viaje, ¿no? Es la gran diferencia que con, por ejemplo, el principio del Facundo, en la que la llanura pone en peligro la vida del letrado, ¿no? Que está magullado, que huye, ¿no? O de la cautiva, pensando en estos personajes a la intemperie, ¿no? Personajes que viajan a la intemperie. Eso es el cuerpo en riesgo. En este sentido, podríamos pensar que de alguna manera podemos relacionar esta felicidad que tiene Efren viajando, más con Mansilla, con un escritor como Mansilla, que también, ¿no? Que bueno, como lo que muestra Echeverría con La cautiva, ¿no? Pensando en tierra adentro, ¿no? Porque todos los viajes de Efren, tengo que decir también, son tierra adentro, o a países limítrofes. Es decir, que lo que aparecen todo el tiempo son paisajes nacionales. No como Manso, o como, bueno, Sarmiento viajando por Europa. Entonces, la naturaleza aparece como experiencia estética. Por otro lado, me parece que decimos, bueno, ¿cómo hace? Está bien, si esta naturaleza ya no es peligrosa, ¿cómo muestra ese carácter aventurero de viajar, digamos? Porque parte de lo que le interesa narrar a Efren con estas crónicas es justamente la idea de aventura, de aventurarse hacia la afuera, ¿no? De salir, cortar con la rutina y con el hogar.
Y me parece que ahí el énfasis va a estar puesto en justamente el esfuerzo físico, que eso es algo que aparece muy presente en el ascenso al Cerro Nevado, ¿no? Que es justamente, ese viaje se trata ya no tanto de visitar espacios patrios, por ejemplo, como va a ser en el viaje al norte, sino que es exactamente, ¿no? Un viaje en el que lo que está puesto en juego es el esfuerzo y llegar hasta la cima, ¿no? Hasta la cumbre, como decía su primera cita, ¿no? Entonces, todo el tiempo lo que se va a estar registrando es que las dudas de las mujeres, es un viaje colectivo, si llegan o si no llegan, ¿no? Temen no llegar. De hecho, la noche anterior, antes de hacer cumbre, ¿no? Se desata una tormenta, ella está en la carpa con Mary Kenny, aparece Pascasio Moreno, que es el que la lleva, ¿no? Perito Moreno, y le dice, está todo bien, no se preocupen, ¿no? Es decir, que los momentos de peligro que se narran en las crónicas son rápidamente matizados, ¿no? Por figuras tranquilizadoras como la de Moreno, que es quien las guía por este primer recorrido, ¿no? El ascenso al Cerro Pelado. Es decir, que el viaje, o lo que va a contar esta crónica estas crónicas de Elflame, va a ser, por un lado, la posibilidad de experimentar la naturaleza en estado salvaje, ¿no? Va a contar cómo el cuerpo registra esa vivencia, otra, diferente a la rutina de la vida cotidiana, ¿no? Pero alejada de peligros, ¿no? De los peligros en los que, digamos, en los que se jugaban los cuerpos en el siglo XIX, ¿no? Como, por ejemplo, los indios, ¿no? Ese es un peligro de la naturaleza, del cuerpo en la naturaleza en el siglo XIX. Y así va a ir construyendo, ¿no? Esta mirada aventurera, que por un lado, justamente lo que se busca es generar emoción en el público urbano, curiosidad, llamarlos a justamente aventurarse tierra adentro, a conocer los rincones de la patria. En este sentido, me parece que otro de los recursos que va a aparecer mucho en sus crónicas tiene que ver con el cuerpo de los otros. Si el cuerpo propio se configura como un cuerpo esforzado, pero que es como un esfuerzo feliz, ¿no? Porque es un esfuerzo que es producto de la gimnasia, ¿no? Del esfuerzo físico, pero no del peligro real ni de la violencia. De hecho, todo el tiempo están muy cuidadas y protegidas ellas. El otro factor de riesgo que es típico del siglo XIX, ¿no? Digamos, vinculado con la naturaleza, con estos espacios salvajes, tiene que ver justamente con el cuerpo del otro. Y esto es que también me parece que va a aparecer muy de manera repetida en las crónicas como cuerpos ya no peligrosos, sino cuerpos pintorescos. Los gauchos y los indios aparecen en general en las crónicas de Elflame como justamente sujetos integrados a la nación, ¿no? Integrados entre comillas, ¿no? Pacificados, ¿no? A través del discurso nacionalista que convierte la diferencia en una peculiaridad pintoresca. Y por ejemplo, les muestro, este es de Chile, esta cita de un viaje a Chile, que ustedes no lo tienen, pero me parece que la muestra muy bien, ¿no? Dice, por ejemplo, está asistiendo, le invitan a ver, está Elflame visitando una estancia, y le invitan a una especie de rodeo, ¿no? Una demostración de gaucha, ¿no? Y dice Elflame, de repente los jinetes se lanzaron en medio del hervidero y en un momento fue tumulto y clamor, carreras, corcovos, coces y relinchos que parecían carcajadas burlonas o coléricas y salvajes gritos inarticulados, atávicos, aullidos de guerra. Volaban crines y ponchos rojos, brillaban los ojos de hombres y animales, temblaba la tierra y retumbaban secamente los cuerpos al ser lanzados unos contra otros en un cataclismo, ¿no? Los cuerpos son lanzados unos contra otros en un cataclismo, pero esta escena
ya no es una escena de guerra o que remite al peligro o a la violencia, sino que es una escena pintoresca. Lo que está viendo Eflain en este caso, ¿no?, es un rodeo, ¿no?, un evento organizado para visitantes de una estancia de Chacabuco. Y esto me parece que es el efecto de la modernización, ¿no?, de estos bolsones de modernidad, como decía, o esta modernización tan accidentada que comentaba Alejandra, ¿no?, en otras clases en relación con el proceso de modernización que atraviesa la Argentina en las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? Acá está la modernización. El campo se ha transformado, ha encontrado su unidad económica para integrarse al funcionamiento capitalista global, que es la estancia, ¿no? La estancia, que por un lado produce bienes para exportar, y por otro lado produce espectáculos para los visitantes, ¿no? Estos gauchos que ya no, ya no hacen temblar la tierra y generan miedo, sino que generan justamente atracción, ¿no? Diversión. Me parece que por ahí pasa esta idea de el cuerpo del otro, ¿no? Y ahí está el gran giro de Eflain en relación con todos esos autores que ella ha leído y que se pueden rastrear en sus escritos, ¿no? Aparece Hernández, aparece Sarmiento, ¿no? Aparece también las batallas. Ella muchas veces, es una línea que creo que va a trabajar Graciela en Teóricos, ella visita los campos de batalla, de las batallas del siglo XIX, y se imagina cómo hubiesen sido las guerras, cómo fueron las guerras de hace un siglo, ¿no? Pero justamente como un ejercicio de imaginación. Su cuerpo ya no está puesto en riesgo en esos espacios. Entonces, de nuevo, ¿no? De nuevo aparece, me parece a mí, ¿no?, el gesto innovador junto con el gesto tranquilizador. Esa idea de que en Eflain van a ir todo el tiempo los dos gestos juntos, ¿no? O lo que, insisto, ¿no?, Josefina Ludmer llama las tretas del débil, cómo las escritoras negocian para poder decir lo que quieren o para poder vivir la vida que quieren, ¿no?, con el deber ser de la época, con ideas y figuraciones que tranquilizan, ¿no?, al público y a sus pares, en relación con lo que ellas mismas hacen. Si el gesto innovador o esto, ¿no?, de avanzada de Eflain es lanzarse a viajar sola con otras mujeres, este gesto en la escritura va a estar acompañado de toda una serie de operaciones para demostrar, digamos, no solo para demostrar que ese viaje no es disruptivo, no es rebelde, ¿no?, sino también para convocar a otros a que lo hagan, porque de nuevo, no olvidemos que Eflain está escribiendo en un diario y está escribiendo para el gran público, ¿no? Son y 37, me quedé sin tiempo para Storni. Solo punteo algunas cosas que ya un poco fui diciendo, ¿no? Para así ya dejamos el final para... No hay nada que no tengan en la bibliografía, por un lado. Justamente marcaba esta idea, ¿no?, de la treta del débil, porque justamente el gran cambio, como decía, en el caso de Storni va a ser todo lo contrario, digamos. Lo que marca a Storni como autora es la idea de que ella se construye siempre como diferencia en relación con el deber ser de la época, ¿no? El deber ser, lo que se espera de las mujeres en ese momento. Ya sea en sus crónicas, a partir de la ironía, digamos, uno de los recursos principales de las crónicas de Storni va a ser justamente la ironía, para hablar de esos modelos de mujeres, de las señoritas de la época. Y por otro lado, que también a mí me parece muy interesante, es cómo en su poesía, que es una poesía que es bastante, digamos, la poesía sentimental en ese momento es muy popular y es como un espacio en el que es esperable que las mujeres escriban, se espera que las mujeres escriban poesía sentimental, esto es lo que quiero decir.
Storni va a usar ese espacio, pero para poner en juego un yo poético que todo el tiempo está expresando a partir del cuerpo propio el deseo, y el deseo erótico. Y me parece que eso es como muy fundamental en Storni, ¿no? Cómo usa esa poesía sentimental, que es lo que se espera que las mujeres escriban, ¿no? En el teórico de la semana pasada, Graciela, de hecho, trabajaba con lo que decía Borges de Storni en contraposición con otras poetas de la época, y no cómo se esperaba que las mujeres escriban poesía sentimental, de niñas trémulas, sensibles, ¿no? Y delicadas, y cómo Storni usa ese repertorio, que es un repertorio muy instalado en la época, puede ser el repertorio modernista, es una literatura, es una poesía modernista, ¿no? Para hacer otra cosa, para marcar todo el tiempo, por un lado, su propio deseo erótico, y también su propia rebeldía respecto de lo que se espera que ella sea, ¿no? Eso, ¿no? Ahí la loba es como, me parece, la loba, tú me quieres blanca, digo, que son poemas que a su vez son sumamente populares, digo. Storni, por ser rebelde, no es que es marginada, sino que se vuelve un figurón, digamos, es una poeta muy importante de ese momento, muy popular. Es decir, que las mujeres se identifican con eso que dice Storni, y a mí eso me parece muy interesante, y me parece que ahí se marca como un gran giro en relación con todas esas, digamos, todas las tácticas de la prudencia y todas las negociaciones que veníamos viendo en el siglo XIX en relación con las escritoras, ¿no? Bien. Son menos 20, así que voy a cortar acá y en todo caso retomamos. ¿Algún comentario ahí en el chat? Esperen. Es la voz de una mujer, pero no deja de ser la voz de una mujer que es parte de una clase. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Es parte de una clase? No sé a quién te estás refiriendo, Melina. Si a Storni o a Eflain. Y si, no sé muy bien, ahí ahora supongo que va a completar. Hola. Hola. No, Hola. es algo que se me, que se me ocurría ahí viendo los fragmentos. Sí, sus miradas sobre el paisaje, sobre los gauchos, sobre la pampa, sobre este rodeo, tienen que ver también con cierta clase media en ascenso, no son muy distintas, pensaba yo, en algún sentido a lo que decía la compañera anteriormente, a alguna mirada por ahí a veces despectiva de Sarmiento, por ejemplo, con respecto a lo otro, lo distinto, ¿cómo es esto? Los indios, los gauchos, pero es no lo tengo trabajado, es algo que se me ocurrió leyendo los fragmentos. A mí me parece que sí tiene que ver sin duda con la visión, digamos, que Netflix sí está en el fondo, digamos, en su ideología, si se quiere, su ideología de clase, digamos, su ideología urbana, no sé cómo llamarla, sigue operando cierta antinomia en relación con la civilización y la barbarie. Digamos. Eso tiene que ver, ¿no? Digamos, eso está todo el tiempo y es parte del discurso nacionalista que va a estar, ¿no?, muy entreverado en lo que ella escribe. Pero me parece que... Sí, eso me parecía. Igual yo a Eflain no la leí, es algo que veo en los fragmentos. Lo mismo cuando hacía referencia a esto de que Francisco Pascasio, o sea, ni más ni menos que él, es uno de los que la acompañan en un viaje. Eso es significativo, no es cualquier hombre, ni va porque sí a la aventura, sino que forma parte
o adhiere, no sé, no la leí, repito, son cosas que se me ocurren cuando veo los fragmentos. Debe adherir a cierto discurso oficialista, nacionalista, formar parte de cierto círculo. Igual lo que me interesa sí marcar es que en ese momento el nacionalismo está sumamente expandido, en el sentido de que Eflain, si se quiere, es parte de, digamos, trabaja en la prensa, fue institutriz de Mitre, pero al mismo tiempo esa ideología nacionalista también está mucho más expandida que la élite. Esto es lo que quiero decir. En el sentido de que Eflain es parte de la clase media. Es alguien que tiene que trabajar para mí la figura de la élite en ese momento es Delfina Bunge, por ejemplo, que escribe en francés, que su gesto de consagración autoral es publicar en una revista parisina, digamos, esa es la élite en ese momento. Eflain es parte de la sociedad letrada. Claro, yo no decía que pertenece a una élite, pero sí a cierta clase que claramente no es la de las mujeres pobres, por ejemplo, no sé. Sí, no, en el sentido de que yo lo que quiero marcar es que en realidad... Sí, no era una discusión igual, es algo que me parece que es válido ahí viendo los fragmentos, nada más, no... Me parece que sí está ese imaginario, porque de nuevo, es alguien que se formó en la escuela argentina pública, y ese es el discurso, digo, en ese sentido, ese es el discurso que promueve la escuela pública en ese momento. Espera. Eso es lo que me llama así también la atención, ¿no? Como claro, digamos, la expansión de ese ideario que después se va a repetir, por ejemplo, no sé, en las maestras argentinas, no sé cómo decirlo. Claro, son las maestras normalistas. Por eso lo que quiero remarcar es que en realidad la procedencia de Eflain no es muy distinta de la de Storni, hijas de inmigrantes que están formados, que tienen determinadas aspiraciones letradas. Mi hija está llorando atrás, no sé si se escucha. Que tienen determinadas aspiraciones letradas, ¿no? La única diferencia es que frente a eso, Storni rompe, ¿no? Tiene un hijo soltera, se va a la ciudad, publica, exhibe su deseo, y mientras que Eflain negocia. Me parece que esa es como la gran diferencia entre ellas dos, ¿no? Eso. Estamos -4, así que, esperen, sí, perdón, pero le voy a oír porque no para de llorar. Sí. Bueno, vamos a hacer la despedida con una invitada. Bueno, para cerrar entonces, además, ¿algún otro comentario, duda sobre Eflain, Storni? ¿No? Bueno, entonces, recapitulando. Para el final, recuerden que para el final tienen las pautas subidas al campus. Recuerden que no se pueden presentar en la primera fecha, ahora en diciembre, sino que a partir de marzo se pueden presentar, ¿no? Se presenta un escrito, o sea, lo que era la exposición oral antes, ahora se transformó en un escrito que se tiene que presentar el viernes anterior al final. Y en principio, todavía no sabemos, en principio son virtuales los finales, no sabemos todavía si en marzo van a seguir siendo virtuales o van a volver a ser presenciales. Pero cualquier duda que tengan, me escriben, obviamente, y pueden chequear conmigo el tema, cómo lo están pensando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Las monografías. Como comentaba al principio de la clase, las monografías en general estuvieron bien. Me parece que, digamos, aparecieron en general los típicos problemas, que aparecen, los típicos problemas que aparecen siempre, básicamente, ¿no? A veces cuesta recortarle, digamos, las hipótesis en general estuvieron bien, pues la mayoría las chequearon, o sea que estaban muy bien. Muchas veces lo que aparece es, esto es lo que ahora entendí. Muchas veces lo que
aparecía, es el típico, planteo esta hipótesis y después descubro en la mitad que en realidad era otra cosa la que me interesaba, y el famoso desvío, eso ténganlo en cuenta, yo lo fui marcando en todos los casos cuando aparecía. Y después, bueno, cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el manejo de la bibliografía, qué bibliografía elegir, para qué, ¿no? Cómo trabajar con las citas, esas son típicas cuestiones que se van entrenando y se van ajustando con el paso de los exámenes. Y después aparecieron algunas cosas, como me llamó la atención, unidas digamos, en relación con cada tema. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mariquita, donde aparecieron, me parece, dificultades, tenían que ver con poder despegarse de la figura de Mariquita para leer el texto, ¿no? O sea, uno está como muy atravesado por la figura histórica, entonces a veces es difícil ir al texto y ver qué está pasando en el texto. Y aparte, ¿no?, muy pegado a lo que también, a la bibliografía, porque en este caso encima estaba solo la bibliografía de Graciela. Entonces, a veces la dificultad para mí en el caso de los textos que no, digamos, que no tienen quizás tantos recursos, estamos más acostumbrados a analizar, porque nada, por el lado de la ficción o de los géneros, tiene que ver con cómo acercarnos a un texto y pensarlo como texto, más allá de que sea una carta, por ejemplo, ¿no?, o un diario. Lo mismo me parece pasa en el caso de Gorriti, que es un diario, pero es un diario muy intervenido. Entonces, ahí si quieren trabajar el diario, yo lo que les recomiendo es que sí, traten de ir a la bibliografía del trabajo de Graciela, en el que repone, y a las cartas que subimos, para ver dónde está digamos, la mano de Julio y dónde no, porque en alguna medida, o por lo menos lo tengan en cuenta a la hora de analizar el diario, porque en gran medida marca también qué es esa construcción de la intimidad de Gorriti o no, digamos. Es algo que está muy intervenido y mediado cuando hablamos de lo íntimo en Gorriti, esto, ¿no? Y después, en relación con la fiebre amarilla, yo creo que había muchos textos, era como, nada, ahí como presentaba diferentes desafíos, pero me parece que el problema que detecté en algunos casos es la dificultad de pensar, o los problemas que aparecían cuando se pensaba el texto de Gorriti en relación con otros textos. ¿Por qué? Porque una cosa que hay que tener en cuenta es que el texto de Gorriti se escribe antes de la epidemia, digamos, antes de la epidemia de 1871, en otro contexto. Entonces, eso sí me parece importante que lo tengan en cuenta si lo van a poner en diálogo, porque si no, digamos, para no sacar conclusiones alrededor de la pandemia, a eso voy, ¿no?, de la epidemia, sobre todo porque no se escribió en ese momento, ¿no? Y después, respecto de la bolsa de huesos, no, me parece que ahí yo no noté un solo problema así compartido, una dificultad compartida. De hecho, hubo muchas lecturas muy diferentes, así que en ese caso me parece, bueno, también, al ser un policial, el policial plantea reglas, entonces también ayuda, me parece, a agarrarte de algo para poder analizar, ¿no? Que a veces eso, los textos que son más históricos están como más vírgenes, entre comillas, de análisis, ¿no? Eso en relación con los comentarios generales de lo que leí. Yo igual ahora, cuando termine la clase, denme un ratito y empiezo a mandarles, y cualquier duda, obviamente, me consultan por mail, me escriben, y en todo caso lo charlamos, no hay problema. Así que, ¿algún comentario, consulta, duda? Yo tenía una consulta con el tema de final. ¿Convendría hacer sobre un solo autor un tema así como súper analizado, o conviene ir ya viendo cruces porque para la repregunta? No Mirá, sé si se mi entiende. recomendación para el tipo de, si sigue siendo, que imagino que sí, la modalidad virtual, es que sea bien, pensá que es escrito encima, o sea que a vos, cuanto más específica tu hipótesis y más herramientas de análisis muestres en esas 2 páginas que se te pide que escribas, me parece que mejor, digamos,
mejor parada estás, más que algo más amplio y más global, ¿no? Porque eso es lo que se va a ir a buscar. En todo caso, lo que sí está bueno es que una vez que ustedes piensen el tema, piensen una hipótesis, la recorten, piensen que son 2 páginas nada más aparte, o sea que tiene que ser algo bien localizado. Una vez que hagan ese ejercicio, sí piensen las relaciones en relación, digo, ¿qué me van a preguntar en función? Si yo voy a trabajar con, no sé, la enfermedad, por ejemplo, quiero trabajar con la fiebre amarilla, y lo primero que tengo que pensar es dónde va a haber otros cuerpos enfermos. Entonces tengo que preparar peregrinaciones, por ejemplo. Yo lo pienso así, ¿no? Tratar de pensar cómo tu tema se relaciona con otros temas. ¿Está bien? Sí, y obviamente no podemos usar el mismo tema que nos tocó en el práctico, que usamos para la monografía, ni para el primer parcial, ¿no? O sea, buscamos otra cosa que no esté en esos, o No, podemos usar del primer parcial. Creo que históricamente solo no puedes usar el tema de monografía. Mi recomendación también, por una cuestión de estrategia, es que tomen algo de la segunda parte, porque es una forma de también dar cuenta que recorriste el programa, en ese sentido lo digo. Si toman algo muy focalizado, si dicen voy a analizar el matadero, y es como que invitás a que sí o sí te tienen que hacer una pregunta del final del final de la materia, en ese sentido lo digo. Y sí, una cosa importante es, tengan frescos todos los textos. Yo no digo lean todo de nuevo, pero tengan frescos todos los textos, sepan qué pasa, porque muchas veces cuando aparecen problemas en el análisis, o empiezan a aparecer dificultades en el final, se empieza a preguntar sobre el corpus, y si aparece el problema de no lo leí o no me acuerdo, es un momento en el que el final se empieza a complicar. Eso es lo que digo. Entonces, lo primordial, porque después vos empezás a mí me pasaba, por lo menos cuando estudiaba, empezás a preparar la materia, empezás a leer todo lo que no leíste, entonces empezás por la crítica, por ejemplo, te pones a leer crítica y te olvidás de los textos, entonces te olvidás de lo que pasó en los textos, con lo cual eso, refrésquense, tengan fresco lo que pasa en el corpus, eso, traten de acordarse por lo menos de lo importante. Profesora, perdón, en cuanto al texto escrito que hay que presentar, eso es como básicamente como si fuera el borrador nuestro del final, que haríamos sin presentar eso, o sea, en cualquier materia, o tiene que estar escrito, estructurado, con su régimen de citas y esas cosas. Tiene que estar escrito, es un escrito, sí. Sí, no es un punteo. Digamos, no presentás el punteo que vos, porque un punteo es muy relativo, digamos. Hay personas que con 3 palabras se acuerdan, y hay personas que se escriben todo, digamos. Es un escrito. Vos pensalo, ¿Es más parecido al parcial, ponele, o a la monografía? Digo, el escrito. ¿Más a la monografía? digamos, yo en eso no veo mucha diferencia, en el sentido de que vos pensás que es un tema de 2 páginas en el que tiene que haber un análisis del corpus. Esto es lo que tenés que pensar. Y dar cuenta mínimamente de la bibliografía crítica. Yo creo que así lo tenés que ¿Y después del escrito qué hay? ¿Cómo? Después del escrito, ¿qué hay? Después, en general, lo que pasa ahora, digamos, es como una versión adaptada del final presencial, se da una devolución de tu escrito, o sea, las 2 personas que toman examen, digamos, que les toca la mesa que a vos te toca, digamos, te hacen una devolución del examen, y en general te sugieren cosas, te dicen esto está bueno, y en general se hace una pregunta que vincula tu tema con otro tema eso siempre, casi siempre no se hace, ¿no? O sea, se te hacen señalamientos, si se hacen críticas, no se preocupen, no piensen que van a estar desaprobados, simplemente es lo mismo que hago yo cuando los corrijo, digamos. Che, esto podría haber ido por acá, o esto me parece que no cierra tan bien, y después se va a hacer una pregunta relacionando en general tu eje de lectura con otro texto del programa. Y en función de eso, o se hace otra pregunta más. No son muy largos los exámenes, piensen que tienen que tener un límite de 40 minutos. Piensen eso. O sea que entre que entra, son 2, 3 preguntas en general. Digamos,
tuvimos una sola experiencia de final virtual, pero fueron así. ¿Y presencial es así o es solo oral? El presencial es oral, solo oral. No sabemos cómo va a quedar la dinámica después de esto, pero el presencial es solo oral. Y el presencial, digamos, los presenciales son mucho más, creo que quienes rindieron exámenes presenciales pueden darme la razón en esto, son como mucho más sorpresivos, digamos, todo depende. Te queman más los presenciales, o sea, son